que le pusimos como título Mi matrimonio con dirección. Y, y si hay algo importante en cualquier actividad o en cualquier cosa que tengamos, es que sepamos que tenemos una dirección, a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar o cómo queremos llegar. Entonces, creo que el título quizás nos va a confrontar a cada uno de nosotros en nuestra vida personal y, y queremos que nos confronte en nuestra vida como matrimonios. Entonces, como ustedes no van a poder leer ahí en su Biblia, les voy a leer en Deuteronomio 33:3. Dice el versículo: aún amó a su pueblo. Está hablando Moisés, una palabra de parte de Dios, y le está diciendo al pueblo que aún lo amó Dios. Dice: todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección. Cuando estructuraba este tema de matrimonio con dirección, pues yo pensé en esa palabra, y esa palabra tiene varias formas de entender, ¿sí? La palabra dirección nos da la pauta para comentar varios puntos. Por ejemplo, si no conozco la ubicación o dirección de algo o alguien, es muy probable que no lo encuentre. Un barco, por ejemplo, cuando navega por el mar, si no tiene una dirección, puede ir a la deriva. Si no cuento con una dirección hacia dónde avanzar, pues no llegaré al lugar que quiero. Y, por ejemplo, una empresa sin una buena dirección, muy probablemente no sea eficiente. Y como dice el dicho por ahí, si no sabes a dónde ir, cualquier camino te puede llevar, ¿no? Y bueno, la palabra dirección viene del latín directio, que quiere decir directo, camino, vía o rumbo que se debe seguir. Es la orientación o la ubicación específica de un punto en relación con otros. Cuando hablamos de una dirección es que vamos a un punto y queremos llegar a otro punto. También puede emplearse con el significado de personas que pueden dirigir, gobernar, mandar, liderar empresas, entre otros. Entonces, la pregunta es, ¿será importante tener una buena dirección? Yo creo que la respuesta tiene que ser que sí, ¿verdad? Miren, en este sentido, si solo consideramos el tema de dirección, como ya les comentaba, sin que especifiquemos algo en particular de esa dirección, quizás muchos van a pensar cosas diferentes, a pensar en esa palabra de manera diferente. Por ejemplo, cuando usted escuchó matrimonio con dirección, pues no sé si le preguntaría qué cosa fue lo que usted pensó. Quizás pensó, voy a identificar dónde se encuentra parado en estos momentos mi matrimonio. Otros quizás hacia dónde lo estoy dirigiendo. Y algunos otros pudieran pensar cómo lo estoy dirigiendo. Entonces, si vemos de esa palabra, podemos sacar más, pero con esas tres definiciones de esa palabra podemos aprender hoy. Entonces, ¿cuál enfoque será importante para nosotros como matrimonios? Pues seguramente los tres, por lo menos esos tres, ¿no? Debemos identificar dónde está hoy nuestro matrimonio. Debemos tener claro hacia dónde lo estamos dirigiendo, porque pues a veces creemos que vamos bien hasta que nos damos cuenta. ¿Cuánto no les ha pasado que vamos hacia un lugar y le ponen de repente al GPS y vemos que andamos mal ubicados? Bueno, puede pasar algo así a nuestro matrimonio, ¿no? Y también, como les decía, ¿cómo lo estamos haciendo? Entonces, lo que queremos es que hoy podamos sacar una fotografía de cómo está nuestro matrimonio hoy y hacia dónde lo estamos llevando o qué esperamos hacia el futuro. Y yo le había puesto aquí un ejemplo
para los que tienen alguna empresa, para los que tienen hacen sus declaraciones, ¿verdad? En los estados financieros hay un estado financiero que se le llama el balance general. No es más que una fotografía de la empresa en un momento dado. Normalmente es al cierre del año o bien puede ser en un corte particular, mensual, trimestral. Pero ese balance nos da una fotografía en ese momento de cómo está la situación financiera de la empresa. Yo puedo tomar varias fotografías hacia atrás y puedo proyectar cómo se va a comportar hacia adelante. Entonces, si nosotros sacamos esa fotografía de nuestro matrimonio, hoy, de lo que hemos llevado hacia atrás, podemos ir viendo hacia dónde lo estamos dirigiendo. Entonces, quizás no sea el momento para sacar la fotografía, pero seguramente ya lo tienen por ahí, algunos ya la tienen, ¿no? Pero ese sería el balance. Y bueno, voy a invitarles para que así como están, vamos a hacer una oración. Vamos a pedir al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría, que prepare nuestro corazón, que prepare también mis pensamientos para compartirles una palabra que pueda ser de bendición para nuestras vidas, para la vida de cada matrimonio que escuche y que sea de bendición. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, por lo bondadoso que eres, Señor, al permitirnos en tu soberanía tener la oportunidad de reunirnos, de poder alabarte, de poder bendecirte, de agradecerte lo maravilloso que eres, lo grandioso que eres, mi Dios, porque gracias a ello es que estamos aquí y gracias a tu misericordia es que podemos aún clamar a ti pidiéndote que nos ayudes a crecer como matrimonio. Padre, ayúdanos a entender esa dirección hacia dónde quieres que vayamos como personas, como cristianos, como matrimonio, como familia, hacia dónde tenemos que avanzar en ese recorrido, Dios, en esa dirección que tú nos pides a nuestras vidas, Dios. Padre, te doy gracias y te pido que nos des entendimiento y también palabras con autoridad para poder compartir a tu pueblo, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vaya viendo su balance, su fotografía, cómo estamos, ¿verdad? En Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección, y esa palabra dirección también puede interpretarse como plan, como guía, como consejo. Entonces, donde no hay dirección, donde no hay un plan o no hay una guía sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y miren, estos versículos es muy interesante porque nos habla de aspectos fundamentales en todo, como les decía, no solamente en nuestro matrimonio, familia, sino en todas las cosas tenemos que tener una dirección, un plan hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos ir. Entonces, creo que es importante que tengamos dirección para nuestras vidas y, como les decía, en este caso en particular, en nuestro matrimonio. En nuestro caminar se presentan, pues, seguramente se van a presentar muchas dificultades y pruebas que tenemos que ir afrontando, pero si tenemos una mirada puesta hacia dónde vamos a llegar a ese lugar. Hace mucho tiempo, ya tiene buen rato, habíamos salido de vacaciones, bueno, mi esposa, mis hijos habían ido primero, estaban con mis suegros, y yo me había quedado todavía en Guadalajara, y yo recuerdo que ellos tuvieron un percance, un accidente, tenían un vehículo que tenía un suro, y tuvieron un percance. Entonces, fue algo que cambió unas cosas de la parte del frente. Bueno, pues no era problema porque el vehículo funcionaba bien. Entonces, cuando llegamos ahí, dice, ¿qué hacemos? Porque íbamos a ir de vacaciones con mis papás. Dice, no, pues el vehículo está bien, está bien, tiene un rayón ahí, un golpe, pero está bien. Vamos a seguir a donde íbamos a llegar. Entonces, eso nos sirvió también para darles un ejemplo a mis hijos, diciéndoles que cuando ellos tienen una meta, que luchen por ella. Y si hay algo que se interfiere, bueno, pues que sigan adelante. Y así en nuestro matrimonio, sabemos que hay pruebas, hay dificultades, pero tenemos que saber a dónde vamos para poder llegar ahí. Entonces necesitamos buscar los elementos y herramientas para crecer como matrimonio. Y yo quiero compartirles tres
las tres opciones que vimos como dirección. Y vamos a empezar con la primera. Dirección como ubicación. Decíamos que debemos identificar dónde está hoy nuestro matrimonio. Cada uno de nosotros, a la luz de la palabra de Dios y sus enseñanzas, debemos entender cuál es la posición que tiene nuestro matrimonio, y quizás pudiéramos verlo en función de la palabra de Dios misma, o pensando en que si Dios nos evalúa, o sea, si Dios hoy nos evaluara como matrimonio, ¿cuál sería nuestra calificación? ¿Del 1 al 10 o del 1 al 100, como usted quiera? Para que no se vea tan cortito el número, dice, bueno, pues tengo 7 o 70, ¿verdad? Al final va a ser lo mismo, pero a lo mejor se ve diferente la calificación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos calificaría Dios? Si aplicara, por ejemplo, el Efesios 5:33, que dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. O sea, ¿qué tanto me amo yo a mí como persona para amar de esa manera a mi esposa? Porque dice, cada uno ame a su esposa como a sí mismo. ¿Cómo me evaluaría? Dice, y la mujer respete a su marido. En otras palabras, ¿qué tanto le sigue la esposa aventando la ropa en las mañanas? No, pues póntelas ahí. O las tortillas, ahí te van. O bueno, el café no, porque eso sí estaría complicado, ¿no? Pero, o sea, si nosotros nos evaluamos a la luz de la palabra, ¿qué tanto estaríamos siendo bien calificados? O si le preguntara a mi esposa o a su esposo ahí, que le evalúe. A ver, evalúame cómo voy. O por ejemplo, en función de cada rol, el rol que tenemos que cubrir como esposo o como esposa. O sea, ¿cómo estaríamos evaluados si fuera ese la forma de verificar nuestra? Si tuviera yo que sacar el balance de mi matrimonio o de mi persona, o sea, esa fotografía hoy, si la comparo con el día de ayer, hace un mes, etcétera, ¿cómo estaría? O si la proyecto hacia futuro con los indicadores que tengo hacia atrás, veo hacia adelante, puedo identificar qué es lo que viene puedo adelantarme a algunas respuestas que pudiera venir, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el balance? Y bueno, aquí no se ve, estamos en oscuras, pero por ejemplo, si sin responder, ¿será que nuestro matrimonio necesita mejorar? O sea, cada quien analice y saquemos nuestras conclusiones. O como dice también un dicho, ¿va? Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Por eso es importante que saquemos esa fotografía de lo que ha sido nuestro matrimonio y hacia dónde lo queremos llevar. Quizás la respuesta sea que conforme al diseño de Dios necesitamos aún mejorar una, dos o muchas cosas en nuestra vida, ¿va? Pero este puede ser el diagnóstico, como les decía, y de aquí hay que ver ahora sí qué sigue. De ahí, como les decía, la importancia de que aprendamos a ubicar dónde está hoy nuestro matrimonio. Entonces, la primera etapa de dirección es como ubicación, ¿dónde está hoy nuestro matrimonio? La segunda, la dirección como sentido. Debemos tener claro el sentido hacia dónde nos dirigimos como matrimonio. Lo que les decía, tenemos nuestra fotografía, ya vimos cómo venimos de atrás, quizás nos hace falta algunas cosas que corregir, humildad, carácter, etcétera, etcétera. Y ahora aquí estamos, ¿qué sigue hacia adelante? Entonces debemos partir de la idea de que para Dios nuestro matrimonio es importante. Él es el creador del mismo, es quien puso sus bases y sus fundamentos para un buen desarrollo del mismo. Y le decía, partiendo de este principio, debemos tener la perspectiva hacia dónde nos interesa que nuestro matrimonio
avance. Y aquí, como les decía, tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Nuestro corazón debe darnos la pauta hacia dónde queremos avanzar. Miren, Dios no es ajeno. Él conoce la situación de cada uno de nuestros matrimonios. Pero esto nos lleva a que busquemos el consejo de Dios. En Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, o su buen deseo, o su buen propósito, o su buen anhelo, que es lo que quiere. Pero miren, si nosotros tomamos ese versículo y decimos, bueno, es que yo necesito que Dios produzca en mí ese querer como el hacer. Esto en realidad no significa que Dios lo vaya a hacer por nosotros, porque entonces, ¿dónde quedaría nuestra responsabilidad? ¿Dónde quedaría nuestra capacidad para decidir que Dios así nos diseñó? ¿Dónde quedaría la capacidad que Dios nos dio para nuestro libre albedrío? Entonces, Dios nos diseñó con las capacidades de tomar esas decisiones y también de afrontar las consecuencias, porque recordemos que de cada decisión que tomemos va a haber consecuencias. Dios nos puede perdonar si hicimos algo, tomamos una mala decisión, pero las consecuencias, esas van a llegar tarde que temprano. Cuando tomamos la decisión de buscar a Dios, Él va acomodando o preparándonos para aplicar sus principios. Entonces sí, Él pone el querer como el hacer. Cuando nosotros vamos buscando a Dios, le vamos siguiendo, vamos aprendiendo, Él empieza a poner en nosotros el querer como el hacer, como dice aquí el versículo al final, por su buena voluntad. Y si partimos de que por su buena voluntad, esa es la intención que Dios tiene de ayudarnos. Miren, la Biblia en todo momento nos enseña que Dios es bueno. Y una muestra de esto es su deseo de que nuestro matrimonio avance en el camino de la perfección, como a través de su buena voluntad, de su buen deseo. Miren, con nuestras acciones en nuestro matrimonio, ¿hacia dónde estamos dirigiéndolo? Y aquí, como le decía, cada uno de nosotros tiene que saber o tener claro qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que no estamos haciendo del todo bien, o qué cosas creemos que estamos haciendo bien, pero a la luz de la palabra de Dios, pues resulta que no es lo que Dios pide de nuestro matrimonio. Mire, tal vez algunos matrimonios están en el punto en que aún podemos hacer algo con la ayuda y consejo de Dios, o quizás todavía en el punto donde buscando una consejería podemos también corregir o mejorar nuestro matrimonio. Quizás algunos están en el punto en que a la vista de nosotros como humanos, pues ya no tengamos una solución clara. Pero ahí es donde puede entrar el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, para darnos esperanza. Miren, es posible que estemos en el punto en el que Dios ya hizo su buena voluntad. Y Dios ya hizo su buena voluntad. Y ahora nos toca humillarnos o tener misericordia. Ahora nos toca a nosotros porque Dios ya hizo lo que le correspondía. La pregunta es, ¿dónde le gustaría ver su matrimonio en el mediano plazo, en el corto plazo o en el largo plazo? ¿Cuál sería la respuesta? Esa tendría que ser con respecto a la situación o la condición de nuestro corazón. Pero partimos, como ya decía, partimos de que Dios ya nos ha provisto de las herramientas, principios, fundamentos, deseos de su buena voluntad. Y miren, podríamos sacar muchos versículos, pero quizás solo se requiera humildad o perdón.
Y la pregunta aquí sería, ¿qué nos toca hacer? Cristo tenía claro su objetivo, de dónde iba a llegar. Y miren, y Cristo no quitó su mirada, su vista de ese punto a donde Él iba a llegar. Aun y cuando llegó un momento en el que Él sintió no poder cumplir. En Mateo 26:39 dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, Cristo llegó al momento en el que Él podía, o Él sintió que Él ya no quería avanzar. Sin embargo, Él dijo, Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya. Y si Jesús lo hizo de esa manera, ¿qué sería o qué desearía Dios de mi matrimonio? O sea, si decimos, es que yo ya avancé, ya llegué a este nivel. Jesús, aún estando en esas condiciones, Él siguió adelante hasta la muerte y muerte de cruz. Y como le decía, así es nuestro matrimonio, hasta dónde queremos llevarlo y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar. ¿Seguro? La tercera es la dirección en el sentido de administrar correctamente nuestro matrimonio. Y aquí hablamos de las partes que a veces nos cuestan o son difíciles. Y por eso le decía que hasta dónde queremos esforzarnos para llegar a eso, porque tiene que ver con el amor, con la paciencia, con el perdón, con la humildad, con nuestra capacidad para poder parecernos cada día más a Cristo. Y por eso les decía que este punto quizás sea de los más importantes que consideraría para este término. En Deuteronomio 33:3, el versículo que leímos al principio, aún amó a su pueblo. Dice, todos los consagrados a él estaban en su mano. Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de ti. Y hice un ejercicio con este versículo y lo leí al revés. Y dice, los que recibieron tu dirección, ellos siguieron tus pasos porque estaban en tu mano. Todos los consagrados, los que tú amaste, o los que Dios amó. Entonces yo pensaba y decía, bueno, ¿por qué no verlo de esta manera? O sea, Dios me ama, Dios ama mi matrimonio. Por lo tanto, dice, todos los consagrados estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron tus pasos, recibieron dirección. Y yo veía la palabra todos los consagrados y se ve una palabra difícil tal vez de alcanzar. Pero como dice la Biblia, con Cristo Él nos ha abierto las puertas para estar delante del Padre. Y yo veía algunos de los hombres que habla la Biblia, que están ahí en el Antiguo Testamento, y veía su vida. Por ejemplo, dice acerca de todos los consagrados, y la pregunta que yo ponía es, ¿será que se refiere a perfectos? Porque más bien me parece que se refiere a una correcta actitud del corazón. Por ejemplo, el rey David, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Y la pregunta sería, ¿era perfecto? Pues yo lo que leo es que no era perfecto. Quizás al contrario, tenía cosas diferentes. Lo que yo veo en él es la actitud hacia Dios. Y esa sí era diferente, porque buscaba agradar a Dios, buscaba sujetarse a Dios, buscaba obedecer a Dios, buscaba amar a Dios. Y los salmos que él escribió hablan mucho de eso. Y la humildad que mostró, como el Salmo 51, donde habla del arrepentimiento que tenía, nos habla del carácter que tenía. Y para darles un ejemplo, cuando David enfrentó a Saúl, no a Goliat, a Saúl,
Dice que Saúl quería matar a David porque él sabía que él iba a quedar en su lugar como rey de Israel. Y él lo quería matar y lo perseguía para matarlo. Y dice la Biblia que David tuvo la oportunidad, por lo menos 3 ocasiones que relata la Biblia, que tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Y cuando tuvo la oportunidad y le decían sus soldados, oye, aquí está, lo tienes enfrente de ti en la cueva, no se va a escapar. Él dijo, no, porque ¿quién va a tocar al ungido de Jehová? Fíjense la actitud que tenía, sabiendo que él procuraba su muerte, y él por el contrario, él seguía pensando en qué es lo que le agradaba a Dios. Dice, ¿cómo es que yo levantaría mi mano contra el ungido de Jehová? Y eso creo es lo que le da, no la perfección, pero sí el carácter, la actitud de su corazón. Y seguramente entra en la frase de Moisés de todos los consagrados. Así es que, hermanos, tenemos esperanza en Dios con la actitud de nuestro corazón. Ahora, esto fue en una acción que hizo David, de una actitud hacia Dios. Pero, por ejemplo, ¿qué es nuestro matrimonio delante de Dios? Dios lo diseñó, Dios le puso los fundamentos, Dios le puso los principios. ¿Por qué no tener la actitud de David hacia nuestro matrimonio? Porque miren, la perfección en esta carne seguramente es imposible. Pero Dios conoce nuestras debilidades, pero eso no quita que su deseo es que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. O sea, cada vez que leemos en la Biblia, Dios quiere que nosotros nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Y no debemos perder de vista que Dios quiere que tengamos esa misma actitud que mostró David, por ejemplo, o esa misma actitud que mostró Jesús, con lo que veíamos que aún estando sabiendo lo que le esperaba, él dijo, Señor, yo sigo porque yo voy a llegar a ese lugar que tú me pediste. En Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice la expresión aquí del apóstol Pablo. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y sigue diciendo algunas características de Jesús, de lo que él hizo. Y el versículo 8 dice, y estando, o sea, Jesús, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué nos puede hacer consagrados o bien delante de Dios sin ser perfectos como humanos? La actitud de nuestro corazón. El que busquemos, como dice aquí, el que haya ese sentir en nosotros, como lo hubo en Jesús. Este sentir, ¿a qué se referirá con lo que leímos? Bueno, pues quizás se refiere a su actitud hacia la obediencia a la palabra de Dios, a su humildad, a su capacidad de perdonar, a su capacidad de amar, o sea, el amor ágape que dice Romanos 13, donde 1 Corintios 13, nos habla acerca del amor, el amor, pero un amor que es sacrificial, que no es el amor de amistad sino un amor sacrificial, el amor ágape. Dice, a su capacidad para soportar las pruebas, que a veces nos cuesta, porque sentimos que nos va a doler. Y cuando alguien sabe que le va a doler, creo que sea masoquista, ¿verdad? Pero si sabemos que nos va a doler, pues, procuramos o buscamos la manera de evitarlo, ¿verdad? Pero la Biblia dice que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué mejor lugar para practicar ese sentir de Jesucristo que en nuestro matrimonio? ¿Dónde tiene usted lo más difícil a veces para entablar o para crecer? Pues a veces es en nuestro matrimonio. Bueno, no me dejaron hablar de más, así es que nada más hasta ahí. Miren, como matrimonio debemos caminar en la misma dirección. Su palabra nos dice en Amós 3:3, si usted
recuerda, dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta sería, quizás andarían separados o no andarían bien. Y la Biblia dice, la respuesta es que no es correcto. Entonces, ¿cómo administrar mi matrimonio? Primero, lo más importante, pues como ustedes tienen presente, lo más importante es que Cristo sea el centro de nuestro matrimonio, ¿verdad? Dice Eclesiastés 4:12, es un versículo que no se refiere exactamente a Cristo, pero lo usamos mucho para ejemplificar la vida del matrimonio y de Cristo en el centro, ¿verdad? Dice Eclesiastés 4:12, dice, y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Cuando tenemos dos cordones, pues puede ser más difícil quizás romperlos, pero como dice aquí la Biblia, cuando hacemos, ¿se acuerdan cuando hacen las trenzas, por ejemplo, que hacen trenzas, agarran mucho más fuerza? Por eso dice la Biblia que es más difícil. Si Cristo está en el centro de nuestro matrimonio, entonces podemos avanzar hacia donde queremos llegar. Vemos cómo está nuestro matrimonio, qué es lo que queremos para él, a dónde lo queremos llevar. O sea, ¿dónde quiere usted que su matrimonio esté en el corto, mediano o largo plazo? En ese sentido tenemos que avanzar, y si Cristo está en el centro de nuestro matrimonio para administrar y ayudarnos a administrar con sus principios y sus propósitos, podemos avanzar. Una segunda dice, siendo imitadores de Cristo y su actitud para obedecer la palabra de Dios. Lo que leíamos hace un momento, dice la Biblia, dice la palabra de Dios que seamos, que haya ese sentir que hubo en Cristo Jesús, que tengamos en nuestra vida. Un tercero dice, seguir el camino y esforzarnos, dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. O sea, la plenitud es la abundancia, la plenitud, abundancia de Cristo. En otras palabras, si lo viéramos de nuestro matrimonio, a la medida de la plenitud de nuestro matrimonio. ¿A dónde lo queremos llevar y cómo queremos o cómo lo podemos hacer para que llegue a ese nivel? Entonces, nuestro matrimonio debe tener esa dirección hacia dónde lo queremos llevar. Y la pregunta sería, ¿tiene nuestro matrimonio una dirección? ¿Tiene un rumbo? ¿Hacia dónde lo quiero llevar? O sea, hemos platicado como pareja, como esposos, decir, bueno, podemos platicar cada una de estas áreas, en todas las áreas en nuestra familia, nuestros hijos, a dónde están, a dónde los quiero llevar, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras finanzas, todas esas áreas podemos verlas, pero nuestro matrimonio en particular, ¿hacia dónde lo queremos llevar? O sea, puede decir con certeza hoy dónde está el matrimonio, dónde está hoy nuestro matrimonio. O sea, podemos decir con seguridad, bueno, nuestro matrimonio hoy está aquí, tiene estas situaciones, ¿hacia dónde lo estoy dirigiendo? Este es quizás un momento para que podamos reflexionar sobre nuestro matrimonio. Como le decía, si hoy sacáramos una fotografía, ese balance de nuestro matrimonio, hoy, si lo saco hace un mes, hace 2 meses, hace un año, hace 2, 3, 15, de los que tenemos más años de casados, o cuando usted se casó, cuando tenía a su novia, ¿va? Antes de que se casara, ¿cómo estaba esa fotografía? Y en los indicadores, porque el balance tiene muchos indicadores si yo viera cómo estaba en aquel tiempo, cómo estoy hoy y hacia dónde lo estoy dirigiendo. ¿Qué diría? ¿Vamos por buen camino o necesitamos
que Dios nos ayude para corregir algunas áreas de nuestra vida para poder avanzar de la mejor manera. El versículo que leíamos, ¿cómo se llama? En Deuteronomio 33:3, aún amó a su pueblo, dice, todos los consagrados a él estaban en su mano, por tanto, ellos siguieron en tus pasos, recibiendo dirección de Dios. ¿Qué le gustaría que dijera aquí, por ejemplo, su matrimonio? Y Dios amó mi matrimonio, se consagró mi matrimonio. Mi matrimonio estaba en sus manos, siguió sus pasos y por lo tanto Dios le dio dirección a mi matrimonio. Yo quiero invitarles para que nos pongamos sobre nuestros pies, para que se relajen también un poquito. Y vamos a hacer una oración. Yo quisiera pedirles para que ahí tome la mano de su esposo, de su esposa. Y yo sé que ahorita quizás hay detalles que quisiéramos corregir, detalles que quisiéramos que no se hubieran presentado, quizás detalles que hoy en nuestra fotografía vemos que hay cosas que no están del todo bien, quizás estaban peor, vamos mejorando, o quizás estaban mejor antes y hemos sido, la fuerza de la costumbre nos ha jalado de repente a vernos con más, a veces más confianza y de repente pues cometemos algunos detalles. ¿Cómo estamos hoy? Y si yo ubiqué ahora cómo estoy, la pregunta que seguiría es, ¿hacia dónde lo quiero llevar ahora? ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero que siga igual? Si yo fuera con un balance que fue mal hacia atrás y proyecta mal hacia adelante y voy por un préstamo, me lo van a rechazar. O sea, si yo voy mal y sigo, ¿qué voy a hacer? Entonces, igual con nuestro matrimonio, vemos hacia dónde vamos. ¿Qué necesitamos? Dios nos ha dado las herramientas. Ahora tenemos que administrar esas herramientas que Dios nos ha provisto. Ahora tenemos que administrarlas para ver qué vamos a hacer. Quizá mi carácter no me ayuda. A veces dices, bueno, pues soy como dice el pastor de esas cunas, soy de mecha corta, dice, ¿no? De repente, ¿no? Bueno, pues quizás Dios la puede cortar para que no se incendie, ¿no? O sea, algo puede hacer Dios en nuestra vida si estamos dispuestos a pagar ese precio. La perfección, como les decía, no va a llegar a nuestras vidas, a menos no mientras estemos en este cuerpo. Pero sí podemos tener la actitud que tuvo Cristo. Podemos tener esa actitud de aquellos hombres que siguieron a Dios en fe, creciendo. Entonces, vamos a pedirle a Dios, decirle, Padre, gracias te damos, Dios, por tu palabra. Gracias porque en todo tú tienes el consejo para nuestras vidas. Tú tienes la palabra que puede venir a nuestro ser, Dios, a ayudarnos a poder crecer en tu obra. Señor, sabemos que necesitamos muchas cosas que mejorar. La fotografía que hoy sacamos quizás no es la mejor, quizás estamos reprobados o quizás estamos apenas pasando con baja calificación. Pero te pedimos, Dios, que nos ayudes con tu palabra, con tus principios, a ver hacia adelante y ver a dónde queremos llevar nuestro matrimonio. Que nuestro matrimonio queremos que llegue a lo más lejos posible hacia tu santuario. Que nuestro matrimonio llegue hasta el lugar santo donde tú estás, mi Dios. Queremos hacer las cosas, queremos corregir lo que se tenga que hacer y seguir hacia adelante, Padre. Te doy gracias y te bendecimos. Gracias por cada matrimonio que está aquí, gracias por cada matrimonio que escuche también el mensaje, que sea de bendición. Y te pedimos, Padre, que toques las vidas de cada uno, que toques nuestro corazón, nuestras vidas, y que de esa manera podamos avanzar en el camino que tú tienes para nosotros, Dios. Gracias te damos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.